Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo el análisis de una de las AFPs que a mí más me gusta a nivel personal. Muchos me lo habían pedido y creo que es buen momento ya para traerla porque han pasado cosas interesantes. Estoy hablando de AFP Habitat, una AFP muy interesante que ha tenido varios movimientos estos últimos años. Ha tenido unas banderitas rojas también que se las voy a comentar. Y voy a aprovechar la instancia para presentar el modelo de tesis de inversión que le sugerimos a los alumnos en el curso de inversión en acciones dividenderas chilenas, mediante el cual ellos después nos presentan sus empresas y podemos ir abarcando mucho más mercado en la medida que somos más. Así que lo voy a hacer muy cortita y muy simple, pero sí nos vamos a detener mucho en el análisis numérico, como hemos hecho en otros análisis de este tipo de industria. Entonces, AFP Habitat, bueno, como todas las AFP, ¿cierto? Se dedican a administrar los ahorros previsionales de los chilenos. Recordemos que por ley todos los chilenos debemos destinar parte de nuestros ingresos para nuestra jubilación y esa labor la tienen las administradoras de fondos de pensiones, AFP, y Habitat es una de ellas. Bueno, aquí hay varias información. Toda esta información tú la puedes encontrar en la memoria de las AFP y además de eso se dedica a administrar otras cosas muy interesantes como bueno, los fondos obligatorios que representan el 90% de los ingresos, por lo tanto aquí es donde está el grueso del negocio, pero también tenemos los ahorros previsionales voluntarios como los APB, ahorros previsionales voluntarios colectivos, también ahorros voluntarios no previsionales y otorgamiento y pago de pensiones de retiros programados, así como varios otros negocios, pero aquí como bien se señala, el grueso del negocio está en administrar los fondos de pensión. Esta es una mirada global de la situación hasta el 2021, la memoria del 2022 a la fecha de grabación de este video todavía no está disponible, pero aquí por lo menos tenemos algo interesante que es la evolución de los resultados netos en los cuales este último año se pegó una subida bien interesante. Pero en general ha tenido un comportamiento bastante estable a lo largo del tiempo. Y esto es algo muy importante e interesante que ocurrió, que hasta el 30 de noviembre del 2021 la estructura de la sociedad de AFP Habitat era esta, en la cual todo esto que está fuera del círculo prácticamente es relacionado a Chile y esto que era Habitat Andina, AFP Habitat Perú, Suma, Colfondos, todo esto tiene que ver con AFPs que funcionan en Perú y en Colombia. ¿Ya? Y luego de la reestructuración de la cual vamos a hablar más adelante, la nueva estructura quedó como lo que estaba fuera del círculo y esto se transformó en una nueva empresa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Habitat? Que en el 2000, a final del 2021, esto era, perdón, 30 de noviembre de 2021, claro, cuando terminó el 2021, esta sociedad se separó, se hizo lo que se conoce como un spin-off, en el cual del 100% de la sociedad, una parte se transformó en otra empresa que hoy día es la que se conoce como AISA. Y esa empresa transa también en la Bolsa de Valores de Santiago, pero administra fondos en Perú y Colombia y todo lo que es Chile quedó como AFP Habitat. Como consecuencia de esto, el patrimonio de la sociedad se vio separado. O sea, lo que antes era una empresa, ahora son dos empresas con patrimonios distintos, activos distintos. Y aquí hubo un tema bien interesante en relación a la deuda que adquirió Habitat. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan claro, porque va a ser importante. Bueno, aquí algo importante están los principales accionistas. Lo curioso y lo entretenido de Habitat es que tiene 1.000 millones de acciones emitidas, por lo tanto es muy fácil hacer cálculos, porque la mayoría de los números están en miles de pesos y luego si tú los divides te puedes ir guiando por números cerrados. Y esto también quería mostrarlo que tiene varias marcas y patentes. ¿Se acuerdan en otros análisis que hemos revisado que las AFPs tienen mucho intangible? Y por lo tanto es algo que tenemos que conocer. ¿Cuáles son estos intangibles y qué tan factibles son que se puedan vender en el caso de que la empresa cerrara? Tenemos aquí las utilidades y la política de dividendos de AFP Habitat.
se propone repartir el 90% de las utilidades. Cuando hablamos del payout ratio, ¿se acuerdan? Es el porcentaje del 100% de la utilidad, cuánto es lo que se va a pagar. En este caso, Habitat tiene una política del 90%, lo cual lo hace bien interesante porque otras AFPs, por ejemplo Provida, reparten el 100% y no dejan un poco de utilidades retenidas para poder crecer o para poder enfrentar alguna compra importante. En cambio, Habitat tiene la costumbre de guardarse un poquito de esa utilidad en el caso de que sea necesario. Y eso para mí ya la hace mucho más atractiva que, por ejemplo, otras AFP. Y aquí entramos en el análisis numérico. Bueno, cosas que son importantes. El patrimonio, aquí en verdecito, fíjense que desde el 2017 iba subiendo, 351, 386, 445, 521, pero en el 2021, como consecuencia de este spin-off, el patrimonio bajó casi, yo diría, cercano a la mitad, a 2,99 y después en 2022 siguió bajando a 2,88. Entonces, aquí hay una baja importante del patrimonio, pero tiene una justificación, que fue este spin-off, esta separación. Ha tenido la misma cantidad de acciones, las 1.000 millones permanentemente, eso es una buena señal. Y el valor libro, por supuesto que cayó, porque al bajar el patrimonio, recordemos que el valor libro es el patrimonio dividido en la cantidad de acciones. Por lo tanto, aquí fíjense que es muy fácil, de 299 uno lo divide por las 1.000 millones y queda en 299. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el valor libro también bajó en su momento. La deuda está bajo el 50% de sus activos. Aquí en la razón de endeudamiento, que es deuda dividido en activos, tenemos que estar bajo el 50% y eso es muy bueno para unas empresas. Se recomienda que la razón de endeudamiento no supere ojalá el 50%. En este caso se cumple, pero subió considerablemente del 21% a 38, 32 y luego casi al 50% gracias a este spin-off. Y eso nos dice que la deuda de la empresa aumentó. Y de hecho aquí se ve. Fíjense en los pasivos corrientes. Partimos con 44,53 no corriente, 42,61 y aquí el 2019 el pasivo corriente subió a 78 y el no corriente subió a 190, o sea, 3 veces más de lo que tenía antes. Y esto es un tema que hay que analizar y hay que entender qué pasó. Esta deuda a largo plazo, el 2020 pasó a ser una deuda a corto plazo, la cual no pagaron y la refinanciaron al 2021 y por eso subió nuevamente. Y luego esta deuda de largo plazo, el 2022, volvió a pasar a corto plazo. Lo más probable es que para el 2023 esta deuda vuelva a pasar a largo plazo. ¿Por qué? Porque las van refinanciando. ¿Ya? Después vamos a entender por qué se generó esta deuda y esto para mí ya es una alerta, es algo que no me hubiese gustado ver y hay que entender realmente por qué se dio esto. Ahora, a nivel de ingresos, aquí en la línea verde, tenemos que el ingreso ha ido subiendo permanentemente y eso es una buena señal. Tuvo una baja aquí en el 2020, 2021 por razones obvias, tenemos retiros, tenemos el tema de pandemia y eso obviamente hizo bajar el desempleo, menores aportaciones, por lo tanto los ingresos se vieron afectados, pero ha ido recuperando la tendencia que llevaba pre-pandemia. ¿Qué más? Tenemos el margen EBITDA aquí es increíble, tenemos sobre un 50% y una utilidad neta porcentual de un 40, 50, 60%, lo cual es extraordinario. Es una empresa que margina, o sea, que tiene ganancias casi al 50%, o sea, por cada 100 que venden, ganan 50, lo cual es muy bueno para una industria. Y esto es alguna de las cosas que a mí me encanta de esta empresa y es su ROE. Tiene un ROE brutal. Creo, no conozco obviamente todas las empresas. Por ejemplo, hay una empresa Pehuenche que tiene un ROE tremendo de 100%, 70, 80%. Pero dentro de las otras empresas, Banco de Chile tiene un ROE histórico, es el banco que tiene el ROE más alto, sobre un 20%, pero un ROE de un 31% promedio es buenísimo. O sea, es un ROE muy bueno. Recordemos que el ROE es la utilidad que genera la empresa dividido en su patrimonio. ¿Qué significa esto? Es
Es la rentabilidad que en el fondo le está sacando la empresa a su patrimonio. ¿Cuánto dinero genero en función a lo que tengo? Y cuando estos indicadores son, por ejemplo, superiores a 20, son extraordinarios. Entre 10 y 20 más o menos se considera bueno, ya menor de 10 quizá habría que analizar otra opción. Pero que tenga un ROE de 30, un retorno sobre su patrimonio de 30 es extraordinario. Comparado con otras AFPs que hemos visto en el canal, donde teníamos cercano a un 10%, Cuprum me parece que era entre un 6 y un 7, y aquí estamos hablando de un 30%, o sea, no hay por dónde perderse. Y lo otro interesante son los dividendos crecientes que ha tenido, con excepción, por supuesto, del 2020, donde bajó aquí, donde solamente fueron 30,5 pesos, pero los otros años ha ido subiendo consistentemente, incluso recuperando aquí en 70, 120 pesos, y ahora vamos a ver que incluso ha llegado a repartir hasta 200 pesos por acción. Así que, en general, una empresa muy interesante. ¿Cuál es el gran problema? Que tiene el pasivo corriente subió mucho, como vimos anteriormente. El no corriente, perdón, el 2020 el pasivo corriente está muy alto. Pero para poder entender eso tenemos que ir al 2019 para entender por qué el pasivo corriente, la deuda a largo plazo, subió mucho. Y la razón está obviamente en la memoria, como toda la información pública, transparente que tienen las empresas en la bolsa, toda la información está disponible, todos jugamos con las mismas cartas, así que eso es algo que a mí me encanta de la bolsa. Dice que los préstamos bancarios del 31 de diciembre de 2019 se dan aquí principalmente por la compra de las sociedades colombianas, Suma Limitada y Colfondo S.A. Pensiones y Cesantías. Estos préstamos consideran el pago de cuotas trimestrales de interés y una sola cuota de capital más interés al vencimiento de cada operación. Bueno, bla, bla, bla. Al final, la razón de esto es que AFP Habitat, el 2019, adquirió una deuda para comprar, vamos a volver atrás a la estructura, estas empresas que están aquí, Colfondo y Suma. ¿Cuál es el gran problema? Y aquí quiero mostrar la cara porque no sé si se me va a caer o qué va a pasar. El problema es que Habitat en 2019 adquirió una gran deuda para tomar estas dos empresas. Pero luego Habitat se separó, ¿cierto? Y Colfondo y Suma pasaron a ser parte de AISA. Pero Habitat se quedó con la deuda. O sea, compró algo, luego regaló eso y hoy día está pagando la deuda. ¿Ya? Eso es básicamente lo que pasó. Y por lo tanto, aquí tengo yo, bueno, personalmente mis apreciaciones, porque obviamente adquirió una deuda comprando algo que hoy día no le va a generar un beneficio. Ahora bien, todas las personas que teníamos acciones de AFP Habitat al momento de hacerse el spin-off, la separación, recibimos una misma cantidad de acciones de AISA. Y por lo tanto, para los inversionistas antiguos, ese efecto más o menos se ve compensado porque todas las ganancias que va a generar AISA están justificadas o de alguna manera como que van a pagar la deuda que tomó Habitat en su momento. El tema es que si nosotros compramos ahora, estamos comprando una empresa, Habitat, que está con una tremenda deuda aquí que tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, este es un tema bien interesante y se los comparto porque es importante que cuando tú inviertas en una empresa, compres una acción, recuerdes que estás comprando una empresa y eres socio de la empresa y por lo tanto tienes que entender qué es lo que estás comprando. No se trata de porque alguien te dijo que era una empresa buena, llego y compro. Porque el día de mañana puede salir una noticia de que, no sé, adquirió más deuda o que algo pasó y si tú no entiendes lo que está pasando con la empresa, no vas a poder, por ejemplo, vender la acción o quizás comprar más. ¿Ya? Así que siempre es importante recordar estas cosas, aunque no deberíamos hacerlo, pero nada de esto es recomendación de inversión. Cada quien que compre una acción compra parte de una empresa, tanto sus derechos como sus beneficios y también responsabilidades. Así que mucho ojo, entender en qué están invirtiendo. Y bueno, y algo que a mí también me encanta muchísimo es el tema del encaje. ¿Ya? Y lo vamos a ver más grandecito. Fíjense que en el caso de Habitat tiene un encaje que es tremendo. ¿Ya? Es un encaje tremendo y de hecho representa el 77, al 2022, el 77% de los activos de Habitat corresponden al encaje. Y
fíjense que del activo fijo, 447, 423 corresponden al encaje. A diferencia de las otras AFP que hemos revisado en este canal, que si, esto lo tengo que decir en grande, que si no has visto ese análisis, tienes que ir a verlos y probablemente si no te enteraste es porque no estás suscrito al canal. Así que antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para que no te pierdas más análisis de otras empresas y del mundo de la bolsa en general. Como les decía, otras AFPs tienen esta relación inversa. Tienen un gran intangible y un encaje muy chiquitito a nivel porcentual. Les voy a mostrar el análisis de Provida rápidamente que hicimos en el canal. Y fíjense que aquí el intangible corresponde a un 61% del activo y el encaje corresponde a un 25%. Sin embargo, en Habitat se da el caso contrario, que tienen una gran relación de encaje y un poco intangible. Y de hecho, el intangible es solamente un 2% del activo total. A mí esto, dentro de todas las AFPs, es lo que más me gusta. Porque si el día de mañana la AFP llegara a cerrar, esta plata que tiene el encaje es de los accionistas de la empresa y el intangible, bueno, ahí tendrá que ver si lo puede vender o no. Pero como es tan bajo, como que uno a mí no me preocupa que si lo venden más barato o no, prácticamente no lo considero, ¿ya? Fíjense que aquí el 2019 el intangible creció muchísimo por la compra de estas sociedades que les comenté y luego obviamente con la disolución volvió nuevamente a bajar el intangible. ¿Ya? Así que muy interesante el tema del encaje, ¿ya? Eso es algo que a mí me gusta mucho de esta empresa. Luego tenemos la valoración. Si valorizamos por múltiplo, dado que tenemos un ROE de sobre un 20%, lo cual es tremendo, tenemos que tener las bandas de múltiplos entre un 2 y un 2,5 en relación a su valor libro y nos da un precio objetivo que va entre 577 pesos y 721. ¿Ya? El precio actual de la acción de Habitat hoy día está en 535 pesos. Fíjense, bueno, primero que todo, fíjense que está más o menos dentro del rango. No diría que está barato, pero tampoco está extremadamente caro. Creo que hoy día está a un precio justo. Es una buena empresa y que está a un precio justo. Si alguien quiere comprar, podría quizás considerarlo. Siempre, obviamente, el precio es la variable más importante y mientras más barato compremos, mayor rentabilidad vamos a tener y mayor margen de seguridad. Entonces, algunas conclusiones antes de pasar al tema de los dividendos, que a muchos nos interesa. Es que es una empresa de servicio y por lo tanto tiene bajos costes, por lo que su EBITDA es alto y creciente y eso es algo que nos gusta mucho. Su margen es superior al 40%, lo cual la hace una empresa muy buena para generar utilidades. El ROE es extraordinario sobre un 37%, creo que aquí es 31% los últimos 5 años. Y tiene un dividend yield creciente también, ¿ya? Y su encaje es muy superior a su intangible, a diferencia de otras AFP. Sin embargo, también tenemos que tener la banderita de roja, y es que tiene una deuda corriente muy elevada que hoy día no puede pagar. De hecho, no tiene caja suficiente para poder pagar esta deuda y por lo tanto debe refinanciarla constantemente, haciendo que su patrimonio se vaya reduciendo. Además, es una empresa que hizo un spin-off hace poco en que se separó en Habitat y luego con AISA. Por lo tanto, es una empresa que está como en un periodo de ajuste, ¿ya? Como algunos consideran que luego de hacer un spin-off, la empresa vuelve a nacer y por lo tanto habría que esperar un par de años para ver si se estabilizó o no. Y lo otro es que si la empresa hoy día cerrara, su activo paga su pasivo, pero su valor bolsa libre es de 299 pesos. Fíjense que el valor libro ajustado aquí está entre los 299 y 288, pero el precio de cotización está cercano a los 500 pesos. Por lo tanto, si la empresa hoy día cerrara, nosotros no recuperaríamos nuestra inversión, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de otras AFPs que si el intangible realmente se llega a vender a lo que está puesto en los estados financieros, ahí sí recuperaríamos nuestra inversión. Entonces, esta también es una alerta roja en relación al tema de la AFP. Muchos me han preguntado en los comentarios, ¿qué pasa si la AFP cierra? Bueno,
esto es algo que va a pasar. Nos vamos a recuperar todo nuestro capital en este caso. Y bueno, esa es más o menos la presentación. Aquí está una presentación del curso. Tenemos la sobremesa. Recuerden que tenemos una nueva versión en el mes de julio del 2023. Así que cualquier cosita me lo hacen saber. Vamos entonces al tema del dividendo. Fíjense que esta empresa se pegó un alza importante el 23 de marzo y esto fue dado que se publicó el hecho esencial en el cual se llama obviamente a la junta de accionistas y uno de los puntos más importantes, aparte de la aprobación de la memoria, los balances, está la distribución de utilidades del ejercicio 2022. En especial la proporción a repartir con cargo a dicho ejercicio de dividendo definitivo de 53 pesos por acción, adicionales a los 2 dividendos provisorios ya pagados. Entonces, dado que se anunció esta propuesta de pago de dividendos, lo cual es muy probable que se apruebe, la acción subió mucho. ¿Por qué? Porque es una empresa que realmente paga un yield increíble. Veamos cómo encontramos esta información. Fíjense, bueno, aquí hay un concepto que yo creo que vamos a tener que revisar en otro video. Coméntenme si les gustaría entender qué significa este tema de los distintos tipos de dividendos. ¿Ya? Aquí se habla de un dividendo definitivo, pero aquí tenemos dividendos provisorios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí está la división de la sociedad. Por cada una acción que tú tenías de Habitat, te regalaban una de AISA. Y eso se materializó el 14 del 6 del año 2022. Entonces, saquemos la calculadora. Tenemos que el año pasado pagó 15 pesos por acción con cargo al ejercicio del año 2022. Por eso se llama dividendo provisorio. Además pagó 40 pesos extra con cargo al ejercicio 2022. Y además ahora va a terminar de pagar todo lo relacionado al ejercicio 2022, 53 pesos adicionales. Por lo tanto, en total, el dividendo con cargo al ejercicio, o sea, a todo lo relacionado al negocio del año 2022, a las utilidades generadas durante ese año, son de 108 pesos por acción. Y si nosotros comparamos con el precio actual de 535 pesos, tenemos una rentabilidad de un 20%. O sea, extraordinario. Yo no sé qué te da un 20% como dividendo pasivo hoy en día, comprando incluso a un precio más caro. Muy distinta es la rentabilidad, por ejemplo, los que vamos a recibir, quienes ya llevamos harto tiempo comprando y, por ejemplo, que compramos en 200 pesos o en 300, ahí la rentabilidad es muchísimo más alta. O sea, 105 dividido, por ejemplo, en 200 pesos, tú podrías tener una rentabilidad de un 50% perfectamente. Y eso es algo que a mí me impresiona de esta tremenda AFP. Una AFP con un encaje increíble, un intangible bajito, un ROE brutal sobre promedio 31% últimos 6 años y 37% el último año. Un dividendo creciente, súper bueno, con una política de un 90% de dividendo. Y eso para mí es increíble. El único pero, y que te lo tengo que decir para que no salgas corriendo a comprar acciones a lo loco, es que esta deuda que adquirió el 2019 para comprar esa parte de la empresa, la viene arrastrando y hoy día, fíjate que el activo corriente no es suficiente para pagar el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. De hecho, tiene un capital de trabajo negativo y una razón corriente menor a 1. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Lamentablemente esta decisión, no sé si fue tan acertada. Bueno, podría ser. Así que eso, cuéntame qué te parece. Primero cuéntame qué te pareció este análisis. ¿Qué te parece AFP Habitat? Si tú inviertes en alguna otra AFP, ¿te parece más interesante o a lo mejor hay alguna alerta que te haga inclinarte por otra AFP? Y cuéntame también en los comentarios si te gustaría que analizáramos la empresa AISA, porque dado que es una empresa relativamente nueva, puede presentar una oportunidad porque gran parte del patrimonio de esa
fue adquirida con deuda de Habitat, sin embargo esa deuda no se traspasó a ISA. Así que puede ser bien interesante. Hazme saber por favor todas tus dudas, comentarios abajo. Y si te gustó este análisis y si quieres seguir ayudándome a mantener la motivación para hacer este tipo de análisis, házmelo saber en los comentarios. Y la mejor forma de saber que este contenido te gusta es siempre con su buen like, con la suscripción abajo. Y nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Que estés muy bien, cuídate, chao, chao.